El tema de la economía, vamos a ir al tema de profundidad con lo último ocurrido a partir de los anuncios de la presidenta de la renegociación de la deuda externa. ¿Cómo te va, Fernanda? Fernanda Vallejos está aquí con nosotros, nuevamente visitándonos aquí en el Sub y Baja. Primero te quiero preguntar, antes de entrar con el tema de la deuda externa, el análisis también de estos anuncios con la modificación del impuesto a las ganancias. Me parece que también es un incentivo al mercado interno, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Un impacto claramente económico, que es esto que vos decís, un incentivo fuerte al mercado interno, un estímulo muy importante sobre el consumo y un estímulo además, esto es importante enfatizarlo, a la inversión, ¿no? Allí en la mesa anterior se hablaba, ¿no?, de que esto también contribuye a la expansión de la actividad, el sostenimiento del crecimiento, en una economía que ya está en marcha, que ha acumulado un 5.1 de crecimiento durante el primer semestre de este año, con lo cual esto lo que viene a hacer es a consolidar, y esto también tiene que ver con la oportunidad del momento en el que se toma la medida, ¿no?, para despejar esto que por ahí también el compañero mencionaba en tono un poco irónico de cuál es el timing, las especulaciones que se hacen, y la realidad es que siempre que uno toma una medida que afecta al sistema tributario y a la composición de los ingresos del Estado, en un momento complejo del mundo como es donde la necesidad de políticas contracíclicas es real y es fundamental, y esto es lo que ha permitido justamente acumular este nivel de crecimiento en los primeros meses, bueno, hay que estar muy atento a eso, y me parece que este crecimiento ya consolidado da la pauta de que, bueno, era posible que el Estado hoy se haga cargo con un esfuerzo fiscal muy importante. ¿Por qué un ratito antes? ¿Por qué llegar a este clima de tensión? Por ahí es una pregunta más del orden político que del orden económico, pero las condiciones económicas eran tan distintas hace 6 meses, 3 que ahora, que hasta ahora. Y bueno, 6 meses atrás veníamos de un proceso de desaceleración muy importante en el 2012, ¿no? Se empezaba recién en los primeros meses del año a reactivar. Bueno, se da en este momento con un crecimiento de la economía consolidado, donde tenemos un consenso importante respecto de que este crecimiento se va a sostener. El Estado está en condiciones, por los niveles de recaudación que viene teniendo, de hacer, insisto, es un esfuerzo fiscal muy importante, el haber tomado esta medida que ha sorprendido a todos. También vuelve, además, ¿no? Porque está con muy por IVA, el consumo, vuelve también. Es un dinero en alguna medida vuelve, pero la realidad es que en términos cuantitativos es un esfuerzo fiscal importante para el Estado, y esto también es algo que, es auspicioso que se pueda ir hacia adelante con esta medida, que tiene que ver además con ganar en progresividad en el sistema tributario. Por supuesto, digo que a nadie se le escapaba este reclamo que venían sosteniendo los sectores trabajadores, y tampoco este gobierno, no solo porque, uno siempre dice, no solo porque haya una cuestión de justicia social atrás, y porque por supuesto uno acompaña en términos hasta de convicciones ideológicas, que a los trabajadores les tiene que ir bien, y a las mayorías populares y medias les tiene que ir bien, y a todos los argentinos nos tiene que ir bien, sino porque además esto está implícito en la propia racionalidad económica del modelo que sustenta este gobierno. Entonces, por eso nadie puede pensar que este gobierno no puede aspirar a que el salario real de los trabajadores no sea el mejor. Una siesta por ahí, no sé, me parece que hubo una siestita, porque se vino planteando algunas reacciones, pero déjame terminar, también hubo unas reacciones por ahí un poquito con el tema incluso del dólar, donde después se necesitó una segunda medida que fue el CEDIN, una tercera medida que fue el blanqueo. Me parece que las reacciones llevaron más tiempo que el gobierno tenía acostumbrado, con reacciones más rápidas. Creo que incluso ahora se ha corregido. Y no quiero desviarme mucho porque si no, no vamos a poder hablar de la deuda externa, pero la reacción de la presidenta, incluso su discurso, yo te diría que volvió a tener la envergadura y el nivel que se salió de la campaña y lo planteó en términos de Estado, ¿no? Con esta cuestión, la discusión de la deuda, ¿hay unas expectativas ciertas en lo que tiene que ver con los tenedores de bonos para que se sumen? Más allá de este 0,45 buitre y de una actitud cipaya incluso interna de nuestro país de avalar estas posturas y demás. Sí, es muy triste. ¿Hay una posibilidad cierta de que más sean los tenedores de bonos que se sumen? Sí, hay
recordemos que hay un 7% del total de bonistas en posesión de bonos defolteados que no ingresaron a los dos canjes anteriores en el 2005 y en el 2010, y efectivamente hay una posibilidad cierta de que una porción de ese 7% se sienta atraído finalmente arribar a una solución en el marco de esta nueva oferta que abre el gobierno argentino. Seguramente no serán todos. Con seguridad, los fondos buitres y los que están liquidando, no está dentro de sus expectativas llegar a una solución, porque, es parte de la naturaleza de estos fondos y es lo que estamos discutiendo, la operatoria con la que se manejan, y uno acá discute, por supuesto, la legitimidad de eso, y habrá que plantearse, no a escala doméstica, sino a escala internacional, la legalidad de eso, porque, bueno, obviamente son fondos que se dedican explícitamente a la adquisición de bonos defolteados soberanos o de compañías privadas. Que tienen una interna con el propio gobierno norteamericano, donde además han avalado la campaña del Partido Republicano, aunque algunos demócratas también, seguramente. Donde después piden estas cuestiones, hay un enorme poder de lobby. Esto también es bueno, está bueno esto que vos decís, es bueno poner sobre la mesa estas cuestiones, porque si no la discusión parece como abstracta, ¿no? O parece que es una cosa de buenos y malos, y yo digo, bueno, no es una cuestión de buenos y malos, sí es bueno tener claro el panorama para saber uno dónde está parado, y tener muy claro que acá hay por lo menos dos grandes grupos, de intereses contrapuestos que, bueno, se están dando una discusión importante. Yo mencionaba el otro día que, bueno, casualmente estos tres jueces, que también, uno le permite hacer el paralelismo con cosas que a veces suceden a escala doméstica, pareciera que nosotros, son cosas que pasan solo en la Argentina, pero en realidad pasan en todos lados, porque, bueno, los hombres no somos ni dioses, los jueces tampoco lo son hombres, no son un tótem, tienen sus posicionamientos, tienen intereses a los cuales responden. Bueno, casualmente estos tres jueces que fallan, que firman el fallo, son tres jueces que fueron ubicados en sus lugares por el expresidente Bush, ¿no? Eso da cuenta de una determinada visión política, una determinada articulación de intereses. Que viene desde lo que fue la política de endeudamientos hacia los estados periféricos. Seguro. Y hay enormes intereses económicos en juego, donde ese sometimiento de los estados, la limitación de la soberanía de los estados nacionales, implica para un sector de las finanzas internacionales enormes ganancias contantes y sonantes, ¿no? Hay un eje también en el escenario que ya creo que tiene un protagonismo importante, pero que lo va a tener más al mediano y al largo plazo, y creo que esto lo vio el Estado francés y también lo vio hasta el Fondo Monetario Internacional. El endeudamiento de Grecia, de Italia, de España y de Francia. Y de Francia misma, ¿no? La discusión también va hasta a ser parte, la negociación que tuvo la Argentina y que tiene Argentina, va a ser parte de la próxima discusión de los países europeos. Bueno, el involucramiento de una cantidad importante de actores importantes en este litigio que se está dando contra el Estado argentino habla de eso, y no es casual, que la propia FED, el gobierno de Estados Unidos, Francia, la propia ONU haya salido con sus recomendaciones para con los estados respecto no lo hacen de buenos, ¿no? Lo hacen no lo hacen de buenos, no es una cuestión valorativa, y tampoco es que sean amigos de la Argentina o amigos de la presidenta o amigos de nadie, sino que, se está teniendo, me parece allí, una perspectiva así del riesgo sistémico que implicaría la determinación de un fallo adverso para la Argentina en cuanto a la posibilidad que vayan a tener de aquí en adelante otros procesos potenciales de reestructuración de deuda, ¿no? Sobre todo en un mundo muy complejo como el que estamos viviendo, muy complejo, con obvias situaciones de insolvencia en muchos países europeos. Vos recién nos mencionabas que tienen una estructura de deuda muy complicada, que obviamente mientras sigan por el camino del ajuste no van hacia una salida, y en algún momento
tal vez haya que considerar la posibilidad de avanzar en reestructuraciones, en medidas como las que ha tenido la Argentina para encontrar una salida a esa situación. En el caso de que sea muy aceptado el canje, nosotros tenemos los recursos como para hacerlo, porque ha trascendido mucho de que están bajando nuestras reservas y demás. ¿Cuáles son tus mediciones al respecto? No, por supuesto que esto se plantea y que están las condiciones dadas desde ya para hacerse cargo, por supuesto, de la deuda, como lo viene haciendo el otro día la presidenta, daba los números, ¿no? Como lo viene haciendo la Argentina, con el 93% que han ingresado a las reestructuraciones del 2005 y del 2010, se han pagado 173.000 millones de dólares del 2005 a esta parte, y es la voluntad férrea de la Argentina seguir honrando los compromisos de su deuda. Esta reapertura también, más allá de ser una oportunidad económica de avanzar en la solución de este tema, también es un mensaje político que tiene que ver con reafirmar esa voluntad de pago, que es en parte lo que se quiso poner en tela de juicio con este fallo, que claramente no se condice con la realidad de lo que ha sucedido en los últimos años. Y bueno, ojalá que tanto la reapertura del canje como esta otra opción que abre la presidenta, que tiene que ver con el canje de títulos que están, una porción, digamos, de estos que están bajo legislación de Nueva York, que puedan ser canjeados por títulos en idénticas condiciones, pero con legislación argentina, con sede en Buenos Aires, para digamos, morigerar el riesgo potencial de lo que quedó planteado también en el fallo de Griesa, y ahora de alguna manera ratificado por la Cámara, de que pudieran embargarse pagos eventuales que la Argentina realiza a los bonistas que cobran en Nueva York a través del Banco de Nueva York. Fernando, me está marcando que tenemos que cerrar, pero te quiero hacer una pregunta, porque la anterior vez que viniste al programa hablamos también del tema de las nuevas medidas del gobierno frente a alguna situación del mercado cambiario. Y me contó un pajarito que parece que hay nuevas medidas que se están analizando para reflotar o reafirmar el rol del SEDIN. ¿Hay algo de eso analizándose en el gobierno? La verdad no sé si hay en el gobierno alguna cuestión puntual en torno al SEDIN específicamente. Por supuesto que el tema cambiario sí es un tema muy importante que todo el tiempo se está analizando, insisto, en un mundo además complejo, donde tenemos situaciones como reversiones de flujos de capitales que afectan a nuestros socios comerciales, especialmente a Brasil, ¿no? Que ha tenido una política de apertura con los capitales, y que hoy esto puede generar un impacto que por la vía comercial, por supuesto, impacta sobre nosotros, y entonces ese, por supuesto, que es un tema que se va siguiendo muy de cerca, porque como siempre decimos, las divisas son un recurso estratégico, lo necesitamos para sostener ese crecimiento del que se hablaba en la mesa anterior, en tanto en cuanto seguimos avanzando en el proceso de sustitución de importaciones, que es la clave estratégica para cerrar ese circuito, pero lo cierto es que necesitamos todavía importar insumos de capital para la industria, que es el eje de nuestro modelo, y bueno, las reservas hay que preservarlas, hay que alentarlas, y es un recurso que la Argentina no lo imprime, para eso tenemos que seguir exportando. Bueno, todas estas cosas siempre están en el centro del análisis. Fernanda, gracias por venir aquí a Sub y Baja. Hasta la